imagen, pienso, bastante prudencial y vamos a dar comienzo a lo que es el 53 aniversario, que es lo que celebramos en esta asamblea. Y ahora, mientras orábamos con Timoteo, el aniversario le corresponde a Dios, que es el autor de la obra, es el que hace que podamos preservar en su obra y es el que realmente merece todo reconocimiento. Y por ello, en esta ocasión, pues tenemos a Timoteo. Y yo ya he tenido la gran bendición de escucharlo y que me impartiera clases allí en el Instituto Bíblico de Ipsted. Y ahora el privilegio pues también va a ser compartido porque también vosotros vais a poder recibir la palabra por medio de él. Y esperemos que estos días puedan ser una gran bendición y que esta carta de Juan, que intentará, supongo, que ir un poco rápido, ¿no? Porque 4 sesiones es complicado, pues podamos ver las marcas, ¿no?, de un genuino cristiano. Este es el título general. Y hoy Timoteo tocará disfrutando de la comunión de Dios, algo que a veces parece que ignoramos, pero la comunión con Dios siempre es un disfrutar de Dios. Y antes de empezar voy a hacer una oración y luego cantaremos todos juntos un par de canciones, esperando que algunos estén allí encontrando aparcamiento. Y si os parece, le pedimos al Señor que sea el que dirija no solo este día, sino también el resto de conferencias que vamos a tener. Señor y Padre que estás en los cielos, una vez más te queremos agradecer que tú seas el Dios de la obra, aquel que está comprometido en llevar a cabo su plan de salvar personas, de edificar su iglesia y de hacer que todo esto tenga su culminación cuando tú vengas a buscarnos. Y Señor, estamos aún en reformas, estamos aún en construcción, pero el compromiso tuyo es que tú nos vas a acabar y tú vas a presentarte una iglesia también gloriosa. Y gracias por esta preciosa carta de Juan, que es una joya dentro de tu escritura, que nos ayuda a ver lo que tú esperas en cada uno de nosotros, cómo empieza nuestra relación contigo y también cómo se tiene que reflejar. Y Señor, te pido especialmente por Timoteo, para que tú le des palabra que pueda alcanzar el corazón de todos los presentes, pero también te quiero pedir especialmente para que tu Espíritu Santo esté trabajando desde ya en el corazón de todos los que van a acompañarnos durante estos días. Que tú seas glorificado en lo profundo de nuestro corazón, que si ha de haber salvación, tú seas glorificado en ello, y si ha de haber y tiene que haber transformación en nosotros, que tú también, Señor, seas glorificado en ello. Bendice estos días, queremos poner todos estos días, queremos también que seamos capaces de que vengan más personas que no te conocen, personas que quizá están un poquito alejados de ti, y que estos días sean de comunión íntima entre nosotros y contigo. Te lo pedimos en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, antes de pasar a Timoteo, simplemente diré algo concreto de él. Prácticamente me comentaba 50 años en la obra. Te queda poquito, ¿no? 3 años, ¿no? La fidelidad del Señor no está reñida con el esfuerzo de la persona y con la entrega de la persona, pero evidentemente el honor siempre es del Señor, que nos mantiene tantos años, ¿no? 10 años, me comentaba, estuvo en Madrid, luego en la iglesia de Marín, donde aquí tenemos representantes que están contentos, ¿no? Dalia y Manolo. Luego también estuvo unos años en Salamanca, desde el 2005, 2014, 2015, 2016. 10, 11 años en Salamanca y ahora de retorno en Marín, ya más tranquilo en teoría, pero bueno, hay que aprovechar, y yo me doy cuenta sobre todo cuando compres libros de autores cristianos, fíjate los años que lleven en las cosas de Dios, eso es una garantía. A veces leemos y compramos muchos libros, pero si tenemos la oportunidad de comprar un libro de alguien que lleve 40 o 50 años trabajando para el Señor, allí estamos hablando de algo concreto. Timoteo es un representante de estos, y por eso también es un privilegio. Y
vamos a tener la gran bendición de escucharle estos días, estar atentos, podéis tomar notas, es una persona que habla muy claro. Algunos somos mucho más espesos o complicados, y hoy va a tocar el tema de disfrutar de la comunión con Dios, de alguien también, un ancianito, que es Juan, que escribió esa preciosa primera carta de Juan, que también vale la pena escuchar, porque Juan pues, fue uno de los discípulos que tuvo el privilegio de vivir más años para la gloria del Señor. Pues adelante y luego eso. Pues muy buenas tardes, es una alegría, es un placer y es un privilegio poder estar con vosotros. No voy a decir más cosas porque necesitamos ir directamente a la palabra del Señor, tenemos mucha tela que cortar en 4 estudios, a ver cómo lo hacemos. En mis años universitarios tuve la posibilidad de discipular a un chico recién convertido y por alguna razón que no recuerdo decidí que íbamos a estudiar juntos la primera carta de Juan. Cuando empezamos a hacerlo me encontré que yo tenía tanto que aprender de esta carta como él y que no era ni mucho menos tan fácil como yo pensaba. Que hubiera sido mejor quizás coger otra parte de la palabra de Dios. Pero el no entender muchas cosas en aquella ocasión pues fue un estímulo para ir adentrándome cada vez más en la carta, y la verdad es que, como dijo Rubén, pues esta carta es una joya. Toda la escritura es buena y maravillosa, ¿no? Pero tengo mucho afecto por esta pequeña carta de Juan. Vamos a tener que ir bastante deprisa en estos días y me vais a perdonar por ello, pero el contenido es mucho y tendremos que ir en algunos momentos pues casi pasando por encima con el deseo de profundizar más, pero limitados por el tiempo. Pero si os puedo animar por estos días, si tenéis la posibilidad de ir leyendo la carta una y otra vez, esto despeja mucho el camino. Cuanto más leemos, repasamos, reflexionamos, buscamos luz, sentimos la guía del Espíritu Santo ayudándonos a entender, pues tanto más fácil será ir entendiendo este mensaje de la palabra de Dios. Una de las cosas primeras que tenemos que preguntarnos al acercarnos a esta carta es ¿quién la escribió? Porque no dice en ningún momento quién es el autor. Y esto quizás es una cuestión importante. Desde siempre, desde los primeros tiempos de la Iglesia, los llamados padres apostólicos de la Iglesia en el segundo siglo eran bastante unánimes a la hora de afirmar que el autor de esta carta es el apóstol Juan. Y por eso la tradición cristiana ha aceptado esta postura, pero no solamente esta evidencia externa nos guía en esta dirección, sino la evidencia interna de la propia carta. Porque leyéndola nos damos cuenta de que hay muchas semejanzas en estilo, en vocabulario, en temática de esta carta con el Evangelio de Juan, con el cuarto Evangelio. Pero eso no resuelve el problema porque el Evangelio tampoco nos dice quién lo escribió. ¿Cómo podemos estar seguros de que el autor del Evangelio es el mismo que el autor de la carta y que es el apóstol Juan? Bueno, quizás os acordáis, y voy a pasar unos breves momentos con una introducción antes de mirar el texto, que el Evangelio de Juan fue escrito por el llamado discípulo amado del Señor Jesucristo. Al final del Evangelio, hablando de este discípulo amado, leemos que
Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. El discípulo amado, así llamado, escribió el Evangelio de Juan. Pero ¿quién es el discípulo amado? Evidentemente era uno de los 12 apóstoles, porque le vemos, por ejemplo, en la última cena, Pedro le pide que pregunte al Señor quién va a ser el traidor. Allí estaba el discípulo amado en la última cena. Y no solamente uno de los 12, sino seguramente formaba parte del círculo íntimo de discípulos del Señor Jesús. ¿Os acordáis? Quizás en 3 ocasiones el Señor llevaba consigo a 3 de los discípulos y no a los demás. No os voy a preguntar cuáles eran estas 3 ocasiones porque pasaríamos un poco de tiempo, pero en primer lugar, cuando Jesús sanó a la hija de Jairo, llevó con él a Pedro, Jacobo y Juan. Hace lo mismo en el monte de la transfiguración, son los 3 discípulos que suben con él al monte, y luego en Getsemaní también son los 3 que le acompañan un poco más allá en el huerto cuando él ora. Así que es lógico pensar que el discípulo amado formaba parte de este trío de discípulos que era el grupo especialmente cercano al Señor. Pedro, Jacobo y Juan. Pedro no puede ser el discípulo amado porque son 2 personas diferentes, leemos en la última cena. Es Pedro que pide al discípulo amado que pregunte al Señor por la identidad del traidor. Pero tampoco puede ser Jacobo, porque Jacobo murió muy pronto. ¿Os acordáis? En Hechos 12, Jacobo ya es asesinado por Herodes. Quedamos con Juan. Así que todo apunta a que Juan, el discípulo del Señor, el hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, es el autor del 4º Evangelio y por lo tanto también de esta carta por sus afinidades, como hemos visto, de lenguaje, de estilo, de temática, de vocabulario, etc. El autor, pues, el apóstol Juan, el discípulo amado. La mayoría de los expertos en el tema nos dicen que este Evangelio fue uno de los últimos escritos que componen el Nuevo Testamento. Tanto el Evangelio como la carta probablemente escritos en la década de los 90 del primer siglo. Y la tradición cristiana, varios de los padres apostólicos del segundo siglo, también nos dicen que en los últimos 40 años, más o menos, del primer siglo, un poco menos los últimos 30 años quizás, el apóstol Juan vivía en la ciudad de Éfeso. Aunque los evangelios le vemos en Palestina, al parecer antes de la guerra judía, en la década de los 60, Juan y otros cristianos se trasladaron a la provincia romana de Asia y Juan se ubicó en Éfeso y vivió en Éfeso prácticamente hasta el final de su vida, con algún incidente como cuando le tuvieron preso en la isla de Patmos, pero en general Juan estuvo allí en Éfeso. Y lo más probable es que Juan escribió esta carta inicialmente para las iglesias, varias iglesias situadas en esta provincia romana de Asia. Conocemos los nombres de 7 de estas iglesias porque aparecen en el Apocalipsis 2 y 3, Colosas también, que en la otra iglesia también se menciona en el Nuevo Testamento. Así que podemos decir que el autor de esta carta es Juan, viviendo en Éfeso a finales del siglo I y escribiendo para iglesias de aquella zona, aunque seguramente pronto su carta se extendió a otras partes. Pero ¿por qué lo escribió Juan? ¿Cuál era su propósito? Pues la carta nos dice, vamos a verlo en su momento, que en aquel momento se estaban infiltrando en las iglesias locales falsos maestros, falsos enseñadores.
Sus falsas doctrinas giraban sobre todo en torno a la persona del Señor Jesucristo. Negaban la deidad de Jesús de Nazaret. Había distintas maneras, los vamos a ver cuando avanzamos en la carta, pero de distintas formas decían que la enseñanza apostólica sobre la persona del Señor Jesucristo era equivocada, que era errónea, que ellos proponían otra cristología. Esa cristología venía un poquitín de un gnosticismo primitivo. Los gnósticos eran un grupo que llegaban a su momento álgido a mediados del segundo siglo, pero a finales del primer siglo también estaban pululando por ahí y penetrando en las iglesias. ¿Qué querían los gnósticos? Pues podríamos hablar mucho tiempo de esto, pero sobre todo los gnósticos hacían una distinción entre lo espiritual y lo material, entre el espíritu y el cuerpo. Y afirmaban que todo lo espiritual era bueno y puro y santo, pero todo lo material era inherentemente malo y maligno. Una dicotomía, un divorcio total entre lo espiritual y lo material. Eso no es una enseñanza bíblica, en absoluto. Pero tenía muchas repercusiones para la doctrina cristiana, y entre estas repercusiones o implicaciones, los gnósticos decían que era imposible que Dios, que es espíritu, que es puro, pudiera encarnarse como hombre y asumir un cuerpo que es material y por lo tanto malo. Imposible. Dios, el espíritu, no puede encarnarse en un cuerpo humano. Y entonces decían que Jesucristo, como plenamente Dios y perfectamente hombre, no podía existir. Dios no podía hacerse hombre. Y eso era el gran problema de la enseñanza suya. Juan escribe para desmentir estos falsos maestros. Y en esto podemos ver el propósito de su carta. Por un lado, el capítulo 5, versículo 13, que muchas veces consideramos como la palabra, el versículo clave de esta carta, nos habla de cómo Juan quería proporcionar seguridad a los que estaban resistiendo el embiste de los falsos maestros, pero habían sido muy zarandeados en cuanto a su fe. Dice Juan en el 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, que vosotros sois los verdaderos creyentes, no los falsos maestros, que ellos pretenden ser los auténticos cristianos y os descalifican a vosotros, pero vosotros que habéis permanecido en la doctrina apostólica, sois los creyentes verdaderos. Un propósito, podríamos decir, entonces pastoral, de apoyar a los creyentes, de aportar seguridad y sosiego a estos que seguían en la iglesia, pero estaban un poco titubeando o zarandeados por la falsa doctrina. Tenían también un propósito polémico. En el 2, capítulo 2, versículo 26, el 2:26, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Hay engañadores por ahí, hay falsos profetas, hay falsos maestros. Queremos proporcionaros enseñanzas que os capacitan para resistir los ataques de los falsos maestros. Yo voy a demostrar cómo su enseñanza es falsa, dice el apóstol. Un propósito pastoral, un propósito polémico y también un propósito exhortativo, ayudando a los creyentes a crecer en su vida espiritual. Por ejemplo, el 1:4, capítulo 1, versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que viváis una vida cristiana llena de alegría, de gozo en el Señor. O el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que crezcáis en la santidad, en la vida cristiana.
El autor, Juan, escribe a finales del siglo I a las iglesias de la provincia romana de Asia, en base a falsas doctrinas que estaban infiltrando en la iglesia, con el propósito de demostrar la falsedad de estas doctrinas y para fortalecer en la fe a los que estaban manteniéndose fieles a la doctrina apostólica. Una introducción breve, conciso, no sé si muy claro, espero que sí, pero necesitamos ir al texto, así que me vais a permitir ahora que haga una lectura. Es un poco larga, pero llegaremos hasta donde podamos en esta noche. Vamos a leer primero Juan 1 al 2:17. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No sé cómo os sentís al final de esto. Juan ha dicho muchas cosas muy importantes, pero no es tan fácil absorber todo lo que nos está diciendo, ¿no? Seguir el hilo de su argumento. Voy a intentar daros una visión en esta noche, en este primer estudio, de un poco por donde yo creo que va el hilo del pensamiento del apóstol. Vamos a dividir estos versículos y no vamos a poder tratarlos todos en esta noche, pero más o menos daremos el bosquejo. Vamos a dividir esta lectura en dos partes. En primer lugar, versículos 1 a 4, vamos a hablar de la proclamación de los apóstoles, del mensaje que los apóstoles transmitieron, la proclamación de los apóstoles, versículos 1 al 4. Y el segundo punto va a ser la práctica de la comunión con Dios. Cómo este mensaje apostólico nos lleva a establecer una relación con Dios, una relación de comunión íntima, y vamos a ver las implicaciones de tener esta comunión con Dios. Porque todo eso nos va a definir exactamente quién es un cristiano auténtico. Cuando hace la diferencia constantemente entre los falsos creyentes, los falsos maestros que afirmaban ser los más espirituales, pero no lo eran, y los verdaderos creyentes en Cristo. Y es allí donde nosotros podemos preguntarnos, ¿hasta qué punto reflejo yo en mi vida las marcas de un cristiano genuino? Según nos lo va a decir el apóstol. En los primeros 4 versículos, hemos dicho que estos 4 versículos hablan del mensaje, la proclamación de los apóstoles. Vamos muy brevemente a ver 3 cosas. En primer lugar, el tema del mensaje apostólico. En segundo lugar, su fiabilidad. Y en tercer lugar, su propósito. Primero el tema. ¿Qué es lo que los apóstoles querían transmitir cuando predicaban el Evangelio? Versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras vidas tocante al verbo de vida, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. El tema del mensaje apostólico se centra en la persona del Señor Jesucristo, el verbo de vida, aquel que era desde el principio, pero que se encarnó a través de la Virgen María, vino a vivir en nuestro mundo y, dice Juan, le hemos visto con nuestros ojos, le hemos contemplado, lo hemos escuchado y hasta que lo hemos palpado con nuestras manos. El tema del mensaje apostólico, Jesucristo, el verbo de vida. Pero este mensaje es de fiar. Los falsos maestros predicaban algo muy diferente. Había una rama del gnosticismo que se llamaba el docetismo. Los docetistas decían que ya que Dios es espíritu y no podía asumir un cuerpo humano, que el cuerpo del Señor Jesucristo era una ilusión. Su nombre viene de un verbo griego que significa parecer. Ellos decían, Cristo solo parecía ser un ser humano con un cuerpo humano, pero en realidad no lo era. Era un ser espiritual, un ser divino, y su cuerpo era ilusorio, era una ilusión. Juan dice, lo que era desde el principio. ¿Os suena esto? ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Hay una conexión, evidentemente, allí, ¿no? Lo que era desde el principio, el verbo eterno, el verbo de vida, es el que hemos escuchado, es el que hemos
contemplado, lo hemos visto con nuestros ojos y lo hemos palpado con nuestras manos. No hay una ilusión aquí. Realmente el verbo de vida se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Así que desde el primer versículo, Juan está desmintiendo a los falsos enseñadores. Realmente Dios se hizo hombre, Dios se encarnó. Jesucristo es Dios en un sentido pleno y hombre en un sentido perfecto. Dios y hombre, dos naturalezas en una sola persona. Así que este mensaje, dice Juan, el mensaje apostólico es totalmente fiable, porque no estamos hablando de filosofías nuestras, estamos hablando de hechos históricos, lo que hemos escuchado, visto y palpado. Esto no es ningún cuento, no es ninguna filosofía gnóstica o docetista. Esto es testimonio directo de parte de testigos oculares, que vieron, escucharon y hasta tocaron al verbo de vida. ¿Cuál es el propósito del mensaje apostólico? Hemos hablado de su tema, el Señor Jesucristo, de su fiabilidad, porque el mensaje aquí parte de testigos directos de los acontecimientos históricos relacionados con Jesús de Nazaret. Pero, ¿cuál es el propósito de este mensaje apostólico? Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que, y cuando nos encontramos con un para que, siempre estamos hablando de propósito, de finalidad, ¿verdad? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el propósito del mensaje? Que los lectores, que los creyentes a quienes Juan está escribiendo, compartan con los apóstoles la relación de comunión íntima con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. Es así como empieza la historia de la Biblia, ¿no? Los hombres creados por Dios para tener una comunión íntima con Él, Dios paseando por el huerto de Edén con Adán y Eva, pero el pecado produjo la ruptura de esta comunión. Vuestros pecados, dice Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hay una separación allí. Y el Señor Jesucristo viene al mundo precisamente para superar esta separación que existe entre Dios y los pecadores, para hacer posible, para inaugurar un camino, para formar un puente, para que el ser humano pueda volver a tener una plena comunión con Dios. Y eso es nuestro privilegio como creyentes en Cristo, ¿verdad? Eso os anunciamos, os predicamos el Evangelio para que vosotros también tengáis comunión con nosotros, que compartáis la misma fe en Cristo que tenemos nosotros, y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquel que estaba fuera del alcance de cualquier ser humano, el Santísimo Dios, delante de que ningún ser humano pudiera estar por causa del pecado, pues ahora resulta que tenemos el privilegio enorme de tener comunión directa, íntima, constante con el Dios Santo. Pero esta comunión tiene sus implicaciones. No podemos pretender tener comunión con el Señor y vivir de cualquier manera. Y eso es lo que el apóstol va a desarrollar casi en el resto de la carta. Los falsos maestros decían que ellos tenían una relación muy especial, muy superior, muy esotérico con Dios. Los gnósticos enfatizaban la idea del conocimiento, de eso el nombre, gnosis en griego es conocimiento. Decían que ellos conocían a Dios,
muy íntimamente, porque tenían una comunión muy estrecha con Él. Juan va a decir eso no es cierto. Y nos va a decir por qué no es cierto. Y para demostrar cuáles son las implicaciones de tener comunión con Dios y cómo se puede distinguir un creyente verdadero de un falso, Juan nos da 5 claves. Vamos a mencionarlos y luego analizar alguno de ellos en esta noche. Primera marca de un cristiano auténtico es alguien que anda en la luz. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en comunión, tenemos comunión con Él y con nuestros hermanos en Cristo. Andar en luz, la primera marca de un creyente. Explicaremos qué es exactamente andar en luz en un momento. Segunda marca de un creyente genuino. Capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Andar en luz, guardar los mandamientos. La prueba de la santidad, la prueba de la obediencia. Tercera característica. Capítulo 2, versículo 9. El que dice está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Andar en luz, guardar los mandamientos, amar a los hermanos. El que de verdad ama a sus hermanos y hermanas en Cristo está demostrando que es un creyente verdadero en Cristo. Cuarta señal. Capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es imposible tener comunión con Dios y tener nuestras prioridades y ambiciones centradas en el mundo. Primera marca, andar en luz. Segunda, guardar los mandamientos. Tercera, amar al hermano. Cuarta, separarse del mundo. Matizaremos qué queremos decir por eso en un momento o más adelante. Quinta marca, capítulo 2, versículo 24. Capítulo 2, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. La permanencia en la verdad de la palabra de Dios. Así que Juan nos ofrece estas 5 marcas, 5 características de un cristiano genuino. Es alguien que anda en luz, que guarda los mandamientos, que ama a sus hermanos, que se distancia del mundo y que permanece en la verdad. Y los falsos maestros no cumplían ninguna de estas exigencias, de estas marcas. Los verdaderos creyentes que permanecían fieles a la doctrina apostólica, pues sí que lo hacían. Vamos a analizar un poco más de cerca algunas de estas marcas en esta noche. Vamos a empezar en el versículo 5 del capítulo 1, perdón. Andemos en luz es la primera señal de un creyente genuino. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz. Muchas veces en el Antiguo Testamento la pureza y el pecado se describen en términos de este contraste, ¿no? Luz y tinieblas. El Señor Jesucristo va a decir que Él es la luz del mundo. Dios es luz, en Él no hay ninguna tinieblas. Es absolutamente puro y santo y en Dios no hay ninguna
iniquidad. La santidad de Dios. Pero esto tiene, como hemos dicho, sus implicaciones. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Yo no puedo decir que tengo comunión con Dios, ese Dios que es luz, cuando mi comportamiento está marcado por la oscuridad, por las tinieblas. ¿Por qué dice esto, Juan? Porque los falsos maestros, os acordáis que dijimos que enfatizaban mucho la parte espiritual, que espiritualmente tenía mucha comunión con Dios, pero decían que el cuerpo humano era irremediablemente malo, maligno, todo lo material es malo. Por lo tanto, decían con el cuerpo no puedes hacer nada. No puedes cambiar el cuerpo para que sea santo. Es que es materia y por lo tanto es maligna, es mala. Entonces, no os preocupéis por vuestro comportamiento. Eso no es importante. Podéis hacer lo que os dé la gana. Porque el cuerpo es su cuerpo y al final pues vamos a ser liberados de la cárcel del cuerpo y seremos espíritus puros. Lo importante es lo espiritual, es nuestro contacto con Dios. Entonces, estos falsos enseñadores no tenían ningún problema en afirmar que tenían comunión con Dios y vivir en pecado. Porque ¿qué vas a hacer con el cuerpo? Es malo. Pues déjalo. Seguirá por esta línea. Evidentemente esto contradice todo lo que dice la palabra de Dios acerca de la santidad. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en pecado, en tinieblas, dice Juan, estamos mintiendo. No estamos practicando la verdad. Pero, aquí viene la parte positiva, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es andar en luz? Yo os voy a sugerir que andar en luz no es ser perfectamente santo, porque no lo somos, ninguno. Lo seremos, pero no lo somos. Andar en luz es no esconder la realidad del pecado en nuestras vidas. Es sincerarnos con Dios. Cuando la luz de Dios penetra en nuestras vidas, revela todo lo que hay aquí dentro. Todo lo que es sucio, todo lo que es pecaminoso. La luz de Dios lo revela. Andar en luz es permitir que la luz de Dios ilumine nuestras vidas, para que nos demos cuenta de la suciedad que hay aquí dentro y lo traigamos a la luz de Dios y a la presencia de Dios, para que la sangre de Jesucristo, su Hijo, lo limpie. Así que, la santidad de Dios, versículo 5, nuestra senda, nuestro caminar, nuestro andar, versículos 6 y 7, tener comunión con Dios y a la vez andar en el pecado es imposible, pero andar en luz, no escondiendo el pecado, sino experimentando la limpieza de la sangre del Señor Jesús, un día sí y otro también, esto abre la puerta a la comunión con Dios y con los hermanos. Andar en luz. La idea se refuerza en los dos versículos siguientes. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Esto es andar en tinieblas. Es decir, no, yo soy santo y puro, yo no soy pecador. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice Juan, y la verdad no está en nosotros. Pero, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Andar en luz es no esconder nuestro pecado, es llevarlo al Señor, es confesar nuestro pecado, es experimentar cómo la sangre de Jesús nos limpia y cómo Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es fiel porque ha prometido
Él perdona a todo aquel que confiesa su pecado. Y es justo porque en la cruz de Cristo tiene una base para ser justo y a la vez aquel que justifica al pecador. La santidad de Dios, nuestra senda, nuestra sinceridad, confesando nuestro pecado al Señor, y nuestro Salvador. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y aquí viene una mala división del texto. Como si aquí se rompe el argumento y empezamos el capítulo 2. Quitad de en medio las divisiones en capítulos porque a veces hace más oscuridad que luz. El versículo 1 del capítulo 2 sigue el argumento. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso, su palabra no está en nosotros, pero hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, si pecáis, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera marca de un cristiano auténtico es alguien que toma muy en serio la santidad. ¿Qué implica esto? Andar en luz, confesar el pecado y acudir a Jesucristo. Jesucristo el abogado, Jesucristo el justo, Jesucristo la propiciación por nuestros pecados. 3 ideas en torno a la persona del Señor Jesús. En primer lugar es Jesucristo el justo. Eso me parece se refiere a su vida en este mundo. ¿Os acordáis que en una ocasión Él decía, déjame consultar el texto porque en un momento, esos son los años que pasan y piensas que en vez de citar la palabra de Dios y luego de repente dice, ¿quién de nosotros me redarguye de pecado? Ese era el reto que lanzaba a los judíos que le rodeaban. ¿Quién de nosotros me redarguye de pecado? ¿Quién puede indicarme con el dedo y decir, yo te vi, yo te escuché, tú pecaste, tú dijiste? ¿Quién de nosotros me redarguye de pecado? Silencio. Mutis por el foro, como se dice a veces. Nadie pudo decir nada. Jesucristo el justo. Pero Jesucristo el justo, por esto mismo, es también Jesucristo la propiciación por nuestros pecados. Porque solamente alguien que nunca hubiera pecado pudiera ser nuestro sustituto en la cruz. Y el Dios hecho hombre, el Dios hombre, el Señor Jesucristo, al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Él asumió la maldición nuestra. Él murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Jesucristo el justo es Jesucristo el que hace propiciación por nuestro pecado. Pero también es Jesucristo nuestro abogado. Y si la expresión el justo refiere a su vida y la expresión la propiciación habla de su muerte en la cruz, Jesucristo, nuestro abogado, habla de su ministerio actual. El Señor Jesucristo está intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de los que formamos parte de su rebaño, de su pueblo. Solamente un versículo para citar esto. Dice el apóstol Pablo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. No tenemos tiempo para más en esta noche, incluso ya ido un poco más allá de la hora. Tendremos que dejarlo aquí. Pero, primera señal de un cristiano auténtico es alguien que toma muy en serio la santidad. Es alguien que anda en luz,
Permite que la luz de Dios y de su palabra revele lo que hay en su interior. Es alguien que confiesa su pecado al Señor, que habla con el Señor con absoluta sinceridad, que no intenta esconder su pecado. Es alguien que acude constantemente a Jesucristo, al justo, propiciación por nuestros pecados, a nuestro abogado, para que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Tenemos un gran Salvador. Beneficiémonos de su ministerio, de santidad, de intercesión, de limpieza, para dar por lo menos esta primera señal que hemos comentado esta noche de la santidad en nuestra relación con Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque cada vez que lo abrimos, tú iniciaste una conversación con nosotros. Y nos has hablado, Señor, en esta noche de tu deseo de que tengamos comunión contigo. Para eso enviaste a tu Hijo amado, el Señor Jesús. Para eso Él vivió entre nosotros de una forma sin pecado. Por eso fue a la cruz del Calvario y fue la propiciación por nuestros pecados. Y por esto también resucitó y ascendió a tu presencia. Está sentado a tu diestra, está intercediendo constantemente a nuestro favor. Gracias, Señor, que por todo ello podemos conocer y tener y disfrutar del perdón de todos nuestros pecados y podamos experimentar una comunión íntima contigo, andando en tu luz y disfrutando, Señor, de esta relación cercana. Gracias por todo eso. Bendito seas, Señor. Ayúdanos en estos días a ir comprendiendo cada vez más las verdades de tu palabra, para que tú seas honrado y glorificado en nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estoy dispuesto a ti.